Buenos días. Yo soy el doctor José Alberto González. Soy profesor de gastroenterología, de medicina interna y estoy en el área de endoscopía avanzada en el hospital. Esta clase de dispepsia es una de las clases probablemente más relevantes que van a ver por la utilidad que tiene esta clase. Como pueden ver, el término dispepsia es un término derivado de la raíz griega dis, malo, peptein, digestión. Y esta es una situación muy general para decir que todo lo que molesta en la parte alta del abdomen, pudiera decir que es dispepsia. Para definir esto, un panel de expertos se han juntado en la ciudad de Roma y así ven aquí cómo están los criterios de Roma 2, Roma 3 y recientemente criterios de Roma 4. Ellos definieron que es un malestar o dolor recurrente y persistente localizado en el abdomen superior. Los criterios han variado, como se puede ver aquí en esta última línea, y se ha dividido en varios subgrupos, como vamos a ver más adelante. Es tan importante que la dispepsia afecta del 20 al 40% de los adultos cada año, se presenta igual en hombres y mujeres, es un alto porcentaje de las consultas en los médicos generales, probablemente uno de cada 4 pacientes que van a una consulta general, y la minoría de ellos son referidos a los especialistas, y además porque muchos de ellos no requieren ir con un especialista de primera instancia. Los adultos mayores, que vamos a ver cada vez con mayor frecuencia, estos pacientes tienen más dispepsia, pero también tienen más alteraciones orgánicas, como lo vamos a ver más adelante. Aquí está cómo se distribuye la prevalencia mundial de la dispepsia y un artículo reciente del Consenso Mexicano sobre Dispepsia, publicado en el 2017, y ustedes pueden ver donde dice prevalencia cómo va desde un 7% hasta poblaciones de un 68%, dependiendo de los criterios de Roma utilizados y en los lugares que se haya hecho. Entonces, podríamos ver que probablemente decir que alrededor del 20 o 30% en promedio de los pacientes van a tener dispepsia en nuestra población, si no es que es aún mayor. Y hablando de los subgrupos que le decía, antes decíamos hace ya muchos años que la dispepsia era no ulcerosa, cuando los síntomas sugerían una úlcera, pero no había úlcera, o que era como un trastorno motor cuando el paciente tenía eructos y tenía molestias de ese tipo, o dispepsia no específica, cuando decía me siento lleno, o en ocasiones tenía vómitos. Esta situación lleva a tratar de conformar cómo es la patogénesis de esta dispepsia funcional. Y las teorías son, como pueden ver aquí, si es una cuestión visceral, si el microbioma o ahora la microbiota tiene un papel que ver, o si existen trastornos motores, o si son factores psicosociales o genéticos los que tienen que ver con esto. Y recientemente se ha dado también mucho a lo que llamamos el eje neurovisceral, que tiene que ver en los pacientes en la patofisiología de esto. Ahora, tratando de definir mejor todos estos datos, los criterios de Roma 4 han cambiado y dicen, dolor epigástrico es aquel que no se relaciona a los alimentos y es, como dice aquí, síndrome de dolor epigástrico. O pacientes que tienen molestia postprandial, es aquellos pacientes que tienen síntomas posterior a la ingesta de los alimentos. Y como pueden ver aquí en esta gráfica, en el tiempo que se presentan dichos síntomas, algunos otros relacionados con los alimentos. Y aquí se desglosa lo que son los criterios de Roma 4 de dispepsia funcional, lo que viene siendo el síndrome de dolor epigástrico, que puede haber dolor o puede haber ardor epigástrico y se engloba en este síndrome, o puede haber saciedad temprana o molestia postprandial o llenura postprandial, que se cataloga como síndrome de molestia o distrés postprandial. Y esto está relacionado, como vemos en la gráfica, con la situación de alimentos o en ocasiones que tengan los síntomas sin alimentos. Y esta definición es muy importante para clasificar a los pacientes. Cuando les hacemos una endoscopía a estos pacientes, vean cómo muchos de ellos, en la gráfica en azul, la mayoría de ellos no tienen síntomas evidentes o al menos detectables con los métodos endoscópicos o con las biopsias convencionales para decir que tengan una situación de enfermedad orgánica. En los países, la frecuencia que se presentan estos síndromes, ya sea de dolor epigástrico o de molestia postprandial, es variable. Y vean cómo
en diferentes países de Europa o en los Estados Unidos, la proporción tanto de síndrome de dolor epigástrico como molestia postprandial es distinto. En este caso clínico vemos una paciente femenina de 30 años de edad con un antecedente de padre con cáncer gástrico a los 45 años, que tiene 6 meses con dolor epigástrico, que se siente llena después de comer, que no tiene pérdida de peso, que no tiene melena, y la paciente además refiere náuseas matutinas, arqueos sin llegar al vómito. Le hacen una endoscopía y todo es normal, a salvedad que la biopsia dijo HP positivo para gastritis. El eco de abdomen superior sin alteraciones. La paciente recibe múltiples tratamientos con inhibidores de bomba de protones y no tiene respuesta. A veces ha fumado y ahora, que es más frecuente, fuman ya sea cigarrillos electrónicos o inclusive marihuana, que es algo frecuente que se está viendo porque esto tiene que ver con varios datos que vamos a ver más adelante. Esta es la evolución de los criterios de Roma. Vean esta gráfica, cómo ha ido evolucionando en base a las reuniones que hacen estos expertos, tratando de clasificar mejor para poder definir mejor a los pacientes y darles un mejor tratamiento. Este es el site que pueden ver aquí, donde pueden ustedes entrar y poder revisar estos criterios de diferentes trastornos funcionales, no solamente de dispepsia. Los criterios de Roma 3 y de Roma 4 definen la dispepsia, y la voy a leer literalmente, como la presencia de uno o más síntomas, como dolor epigástrico, ardor retrosternal, regurgitaciones ácidas, por ejemplo, que tienen origen en la región gastrodenal. Y viene el punto relevante, donde dice ausencia de enfermedad orgánica, sistémica o metabólica que explique los síntomas. Y estudios de endoscopía superior o una ecografía donde sean normales. Entonces, el decir que el paciente no tiene enfermedades orgánicas o sistémicas o metabólicas implica que tienes que hacerle un exhaustivo examen clínico y físico para tratar de discernir si existe la sospecha de alguno de ellos en el inicio de los pacientes. Estos son los criterios de Roma 3, como pueden ver, que se dividía dolor postprandial, náuseas, arqueos, después náusea crónica idiopática, vómito cíclico, y estos criterios de Roma 3 pasaron a Roma 4, disculpen aquí por lo que está, pero vean cómo se define, como ya lo decíamos, en dolores epigástricos, molestias postprandiales, o se engloba como trastorno de náusea y vómito. Y esto es importante porque la respuesta clínica que haces con el tratamiento es muy diferente en cada uno de ellos y lo vamos a ver más adelante. Estos son los criterios, no me voy a detener mucho en este momento para decir cómo se clasifica una dispepsia funcional, que ya lo decíamos ahorita, cómo se clasifica un síndrome de dolor epigástrico, donde es importante esta sensación de que decir que tiene que reunir ciertos criterios. Como puede ver aquí, habrá algunos pacientes que no lo reúnan, pero como quiera debe de ser sospecharlo. Esto es el síndrome de molestia postprandial, donde también hay que considerar que si el paciente tiene vómitos persistentes con esta molestia, otros diagnósticos deben de ser considerados. Y pacientes con náusea o vómito. Antes veíamos este tipo de trastornos y se catalogaban de diferentes maneras, pero ahora sabemos que esta síndrome de náusea y vómito crónico puede tener ciertas implicaciones. Generalmente los pacientes en las mañanas sienten náuseas, pero nunca llegan a vomitar, o el paciente está vomitando de una manera estereotipada, y estos pacientes responden mejor no a inhibidores de bomba, sino a otro tipo de medicamentos. Hay trastornos de arqueos, como pueden ver aquí, que también hay lo que vienen siendo eructos supragástricos o gástricos propiamente. Unos vienen del esófago, otros vienen del estómago y tienen un comportamiento diferente. Y los pacientes que tienen este síndrome de vómito cíclico, como puede estar aquí en esta otra diapositiva, lean aquí cómo es algo estereotipado, como lo que acabábamos de decir hace tiempo. La rumiación, como saben, es el regresar los alimentos y volverlos a masticar, también está incluido en este tipo de síndrome. Y ahora se incorpora el síndrome de hiperemesis por cannabinoides, que esto es algo frecuente que vemos, se presenta generalmente después del uso excesivo de los cannabinoides, y una de las características es que el paciente quiere estarse bañando constantemente para quitarse este tipo de molestias. Entonces, todo esto lo debemos de tener en mente. ¿Y por qué ocurre la dispepsia? Pues aquí en esta lista pueden ver ustedes todos los trastornos que van ocurriendo y unas gráficas donde ven
todos los mecanismos que interactúan a nivel intestinal como a nivel cerebral, donde tiene que ver la acomodación, la secreción gástrica, la coordinación motora, con todo este tipo de trastorno dispéptico. Entonces, ¿qué harías y cuándo vas a hacer unos estudios, por ejemplo, de endoscopía superior? Pues cuando el paciente tenga datos de alarma, sea un paciente más de 40 a 45 años, con historias familiares de cáncer o adenomas gástricos, para tratar de definir mejor el diagnóstico. Entonces, en este caso, como se los presentaba, pues si esta paciente en ocasiones usa cannabis u otros cigarros, tanto normales como electrónicos, y tiene todo esto, la pregunta es, ¿dónde vamos a englobar este tipo de pacientes que son pacientes múltiples síntomas? Y aquí esto es muy importante porque debemos de hacer diagnósticos diferenciales. Aquí hay una pequeña lista de lo que tenemos que tener en mente para ver este grupo de pacientes. La sintomatología, cuando el paciente tiene Helicobacter, que es uno de los puntos importantes, es que estos pacientes se ha demostrado que la seroconversión tienen muchísimas más probabilidades de tener síntomas dispépticos en los pacientes. Como pueden ver aquí, el riesgo relativo para pirosis, dolor o dolor nocturno. Entonces, sí es importante, pero viene la pregunta, ¿qué pacientes debemos de tratar? Ya que en México o en nuestro país, el 60 o 70% de los pacientes pueden tener Helicobacter, entonces no es posible tratar a todos los pacientes. ¿Y a cuáles pacientes vamos a tratar? Pues dependen de diferentes características. En este consenso que está aquí, vean el grado de evidencia que es muy fuerte y el grado de recomendación también en los pacientes que tienen HP para erradicar a los pacientes con HP. Y pareciera ser que este subgrupo de pacientes, un 50% de ellos pueden mejorar con la erradicación y otro 50% no. Pero en estos metaanálisis que vean aquí, vean cómo está todo a favor de que si tú erradicas a los pacientes del Helicobacter, vas a mejorar tanto la síndrome de dolor postprandial o el dolor epigástrico. Entonces, ¿sí se recomienda? Pues sí se recomienda. Parece ser que el beneficio es modesto. Necesitas 13 pacientes para poder demostrar que es adecuado ese tratamiento. En México realmente existen dudas acerca de cómo, debido a nuestra alta prevalencia de Helicobacter en nuestra población. Pero veamos aquí, ¿cómo vas a tratar a los pacientes? Fíjense cómo la respuesta de los tratamientos prokinéticos, bloqueadores H2 o inhibidores de bomba en dispepsia funcional es relativamente variable en todos este tipo de ensayos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Pues dependerá de los síntomas del paciente que vas a elegir tu tratamiento. Y esto es muy importante porque si tú no haces una buena historia clínica y clasificas a los pacientes, probablemente tu abordaje inicial de tratamiento no va a ser el mejor. Y aquí está esta gráfica donde veamos cómo es la recomendación de que debemos de seguir a los pacientes. El paciente tiene síntomas de tener este tipo de molestias, le haces una historia clínica, buscas datos de alarma, que esto es sumamente relevante, y ahí vas a decidir si le vas a hacer una endoscopía, si no le vas a hacer una endoscopía, y posteriormente vas a decidir en base a este diagrama qué hacer. Pero acuérdense que todos estos diagramas o guías simplemente es eso, es una guía o un parámetro que vas a tener para poder estudiar mejor a estos pacientes. Y aquí vemos cómo se manejan. Entonces, si tienes una molestia de síndrome postprandial, pues puedes usar un prokinético. Si tienes dolor epigástrico, puedes usar medicamentos antisecretores o antiespasmódicos o en algunos de los casos antidepresivos si no mejoran algunos de ellos. Y estos antidepresivos, preferentemente los tricíclicos, son los que mejor ayuda tienen. Si decides hacerles un estudio de endoscopía, pues aquí tienes que ver qué es lo que sucede, si es que hay alguna anormalidad y ya no realmente es un paciente dispéptico y tiene alguna otra alteración. Entonces, hay factores que influyen en todo esto de la dispepsia y recientemente la situación de si la microbiota tiene algo que ver es muy importante. Se ha relacionado con muchas cosas, ustedes lo van a ver más adelante, desde depresión, ahora hay un tipo de bacteria o de que se ha encontrado donde tiene que ver con los datos de depresión. Por ejemplo, esto es algo muy reciente, se ha encontrado con obesidad, se ha encontrado con problemas metabólicos, con problemas hepáticos, etcétera, pero hay muchas preguntas que tenemos acerca de esto, de qué papel tiene esta microbiota. Y sabemos que existe la microbiota en la parte alta del tubo digestivo y ahora existe que parece ser que la microbiota también tiene un papel con el reflujo. Volviendo al caso clínico, vean todos los datos que ya decíamos. Entonces, la paciente fumaba
Y la pregunta que te haces en todo esto, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿Cuál es el diagnóstico de un paciente así? ¿Cómo lo debo de clasificar a este paciente? ¿Tiene un síndrome de dolor epigástrico? ¿Tiene náuseas, un trastorno de náuseas o vómitos? ¿O tiene un síndrome de molestia postprandial? Es muy probable que en algún momento dado todos estos diagnósticos puedan estar involucrados en algún momento de los pacientes. Y eso es donde debemos de saber en qué momento está el paciente, cuál es su diagnóstico más probable en ese momento para que tú elijas un mejor tratamiento. Entonces, inhibidores de bomba de protones, sabemos que funcionan. Veamos cómo está ahí, cómo está en esta gráfica donde se ve el uso y que puede funcionar en algunos pacientes con problemas gastrointestinales. Erradicar el helicobacter, pues todo el mundo recomienda y dice que pueden mejorar, pero recuerden que solo un 50% de los pacientes mejoran. Entonces, ir directo a recomendar un tratamiento para el helicobacter en pacientes en general porque tiene dispepsia es algo cuestionable, podríamos decir. Si vas a usar antidepresivos, son los que mejor han funcionado, sobre todo los antidepresivos tricíclicos. La otra cosa, vean en esta gráfica cómo los antidepresivos tricíclicos son los que mejor necesitas, menor número de pacientes tienes para tener una buena respuesta. Y esto es algo importante a considerar en el uso de los tratamientos. Los proquinéticos, en aquellos pacientes que pienses que tienen hipersensibilidad, que tienen distensión o que tienen un trastorno más encaminado a algo motor, probablemente sea lo mejor. ¿Y qué sucede con las dietas? Recientemente hay muchas dietas, pero una de ellas es esta de FODMAPs, donde le cambias la dieta a los pacientes y ves qué es lo que sucede. Se ha demostrado datos controversiales que si funciona, que no funciona. En realidad, si ustedes ven y buscan cuáles son los alimentos encaminados al FODMAP, se darán cuenta de que en ocasiones es muy difícil continuar con este tipo de dieta por mucho tiempo. Entonces, como pueden ver aquí, bueno, hay que hacer una adecuada evaluación diagnóstica. Tienen que ver esto y qué papel va a jugar la microbiota en todo esto. Pues es una de las preguntas nuevas que siempre nos hacemos. ¿Qué sucede con los adultos mayores? Los adultos mayores, hay 16% de la población de Estados Unidos, va a ser mayor a 65 años en el año 2020, que ya prácticamente está muy cerquita. Más del 20% para el 2050 y cerca de 2 millones por arriba de los 85 años en el 2050. Entonces, esto es muy, muy importante porque los adultos mayores tienen todos estos cambios que ven aquí en esta diapositiva fisiológicos que va a hacer que el paciente pueda tener síntomas de dispepsia, pero también que pueda tener otro tipo de problemas. Estos pacientes usan antiinflamatorios no esteroideos y los antiinflamatorios no esteroideos pueden causar úlceras, dispepsia y muchos otros síntomas. Y algunos de estos pacientes que tienen úlceras son pacientes que no llegan a tener tantos síntomas. Como pueden ver aquí, úlceras de más de 2 centímetros, prácticamente un tercio de los pacientes pueden pasar desapercibido en sus síntomas y tener úlceras. Entonces, ¿el tamaño de las úlceras tiene algo que ver? Sí. Entonces, la sospecha clínica en estos pacientes es todavía más importante. ¿Cuál es el mensaje? Que la historia clínica es sumamente importante. Volvemos al inicio de todo esto y a la propedéutica, etcétera, la importancia que tiene, porque no a todos les vas a hacer estudios de eco, de TAC, de endoscopía de entrada a los pacientes. Y el saber la historia natural, como decíamos ahorita, va a permitir elegir mejor a estos pacientes. Saber los síntomas, dar un buen tratamiento, considerar a aquellos pacientes ancianos que pueden tener enfermedades orgánicas y saber que el papel del HP puede ser cuestionable y que debemos de saber elegir bien a los pacientes y comentarles que estos criterios de Roma 4 publicados recientemente son los que actualmente se están usando. ¿Okay? Muchísimas gracias, espero que les sea de utilidad esta plática.